Y ahí vamos. Bueno, o sea, lo voy a grabar así, screen capture con el audio y que eso cuente como la clase. Eh, Ahora sí. ¿Cuál era la incógnita que había quedado por resolver? Era debatir la opción 3 del ejercicio. Yep. Sí. Era esta, ¿no? Si la fuerza que Sí, hacen los dedos cuando están sosteniendo la cuerda es la misma fuerza que recibe o experimenta la flecha cuando se suelta la cuerda. ¿No? ¿Y qué opinan? ¿Cómo encaramos la cuestión? ¿Sabemos, tenemos todas las herramientas que necesitamos para responder a la cuestión o nos falta algo? ¿O tenemos todo? A ver, la pregunta es sobre fuerzas, un arco, dedos que lo sostienen a la cuerda. Todas esas cosas creo que las entendemos dentro de todo. yo creo que sí, es igual. ¿Cómo lo justificarías? Justo eso estaba pensando. Em, a ver, espera. ¿Puedo hacer un dibujito? Ujú. A ver, supongamos que este es el punto donde el dedo está agarrando la cuerda, ¿no? Entonces el dedo hace una fuerza hacia allá y de acá sale la flecha además, ¿no? O sea, de acá para allá es la flecha, ponele. Entonces el momento en que la cuerda se suelta, que está así, no sé, para mí eh, es como que la fuerza que se ejerce sobre la flecha es equivalente a la que está haciendo el dedo para sostener la cuerda. Pero no sé, o sea, no sé bien cómo justificarlo. Ajá. Puede ser. Puede ser. A ver, ¿cómo podemos ir armando la idea? Em, tenemos... La parte que ya entendemos es cuando los dedos están agarrando la cuerda y la sostienen. Y tenés los dedos y la cuerda, ¿no? Son dos objetos en interacción. Los dedos por un lado y la cuerda por el otro interactúan y tenés un par de fuerzas acción-reacción. Uno recibe la fuerza que le hace el otro. Experimenta o recibe, ¿no? Bien. Hasta ahí todo bien. Y a ver, estoy tratando de ir armando lo que vos decías. Claro, otra forma en la que por ahí lo podría pensar es que el momento en que se suelta la flecha, esta fuerza de acá se elimina porque lo soltás. Entonces queda solo la reacción que vendría a ser esta de acá. Esta fuerza se elimina y queda la reacción. Cuidado. Acordate que los pares de acción-reacción siempre vienen juntos. No puede haber una sola. Y que actúan en objetos distintos, ¿no? Por supuesto.
Si quieren hagamos, a ver, un dibujito y analicemos las fuerzas que hay cuando tengo una situación que es, está en la mano sosteniendo la cuerda, y después la otra situación que es cuando ya es la flecha sobre la cuerda. Perdón, la flecha siendo impulsada por la cuerda, si se quiere. ¿Cómo serían esos dos dibujos? ¿Se entiende? A ver, yo pensaría esto, por ejemplo, permiso. O sea, voy a copiar el mismo dibujo un poquito para el costado y lo prolijamos. Por un lado tenemos la cuerda. Y interactúa con, digamos, un dedo que está ahí. Entonces, hay dos fuerzas, ¿no? Uno que se hacen entre sí. ¿Quién la hace fuerza a quién? Y yo diría primero, el dedo recibe una fuerza, primero. Una de ellas es el dedo recibiendo una fuerza por el contacto con la cuerda. Y después la reacción a eso es la cuerda que recibe una fuerza igual y opuesta. ¿Sí? Son fuerzas que actúan sobre objetos distintos. Esa es la primera situación. Creo que hasta ahí no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Se entiende bien esa parte. Voy a hacer otro dibujo. Tenemos ahora la cuerda. Así. Y ahora le voy a poner al lado una flecha. ¿No? Y ahora, ¿cómo es el tema de las fuerzas? ¿No? ¿Cómo es? Román, vos que decís que hay... ¿Dónde tengo que poner fuerzas acá? Uno que ejerce la tensión sobre la flecha. Creo que hacia la izquierda. Claro. Tenemos una. A ver, lo voy a poner con otro color para no decir que son iguales. Y después, bueno, la reacción de esta. Bueno, está claro entonces qué son en cada una de las dos situaciones. ¿Está bien? Yo sé que en cada una de las dos situaciones el par acción-reacción tiene la misma intensidad, son ¿sí? Son iguales y opuestas por la ley de Newton. ¿Y con esto me alcanza para responder? Yo lo que tengo que saber es si cuando cambio de situación puedo decir que las fuerzas que están ocurriendo en la primera situación son iguales a las de la otra situación. Entonces, ¿cómo hago para conectar esas dos situaciones? ¿Sí? O sea, acá tengo un par acción-reacción.
Par, acción, reacción. Son iguales y opuestas. Ok, esto lo entiendo. Perfecto. Ahora tengo otro par, acción-reacción. Idem, lo mismo, son iguales y opuestas. Esto, ok, hasta acá todo bien. Entonces busquemos, pensemos qué es lo que conecta las dos situaciones, porque la incógnita viene ahí. Yo necesito saber si esta fuerza, la verde, es igual a esta. Entonces tengo la situación de arriba y la situación de abajo. ¿Qué tienen en común las situaciones? Porque piense que acá siempre podemos tratar de simplificar los problemas. Acuérdense de lo que hicimos con las poleas, ¿no? Que nos dimos cuenta que no siempre es necesario poner todo, que muchas veces el sistema tiene muchas partes, qué sé yo, pero hay estrategias con las que uno puede agarrar y no necesariamente trabajar con todo al mismo tiempo en todo su detalle, sino simplificamos y trabajamos con la simplificación. Y acá estamos, si uno simplifica esto, a ver, tenemos dos objetos en interacción. Si llegamos a sacar uno, nos quedamos con un objeto que no sé, no está solo flotando en la nada. Entonces, medio que ya está bastante simplificada. Y si a las dos situaciones nosotros las entendemos de manera independiente, yo me pregunto cómo las podemos conectar. ¿Qué vemos que hay en común? ¿De dónde podemos sacar algo que uno diga, ah, hay algo de la primera situación, ¿no? Que es constante, permanente, que es común a la segunda, o hay algo que no cambia, hay alguna cosa ahí de donde me puedo agarrar capaz y decir, ah, entonces voy a usar las propiedades de esto que veo que está en ambas cosas. O sea, el objeto en común claramente es la cuerda. Para mí lo que puede tener que ver es el tema de las tensiones de la cuerda, Ah, que bien son ahí. dos. Claro, las tensiones de la cuerda. Eh, ah, está bien. No, ahí te entendí. Está bien, claramente la cuerda está en las dos situaciones. El dedo está en las dos, no. La flecha está en las dos situaciones, no. Bueno, bastante, sí, es bastante, salta a la vista. Entonces la cuestión es, ¿de dónde sale la tensión de la cuerda? ¿La tensión de la cuerda cambia cuando yo voy de una situación a la otra acá? ¿Qué está pasando en la cuerda? Entonces, acá todo bien con las leyes de Newton, la acción-reacción, pero me doy cuenta que hay que ir a llevar la pregunta a otro lado, ¿no? A la cuerda. ¿Qué hacemos con esa cuerda? ¿Qué podemos hacer? Buenas. ¿Qué haces, José? ¿Cómo andás? ¿Terminaron? Hola. ¿Pudieron terminar? Sí, recién terminé. Ah, de una. Sí. ¿Cómo van acá? ¿Qué andan haciendo? Tratando de entender qué hacer cuando uno saca el dedo de la cuerda. Y ya nos dimos cuenta que el tema es la cuerda, porque es el elemento común, ¿no? En la transición de sacar el dedo y que aparezca la flecha, lo que permanece ahí es la cuerda. Entonces, si hay algo que conecta la situación, es eso. Son las propiedades de la cuerda. Y bueno, y ahora pensando a ver cómo podemos usar, qué sabemos o qué podemos inventar de esas propiedades para saber qué fuerza hace la cuerda.
Pasa que en el momento en que uno suelta la cuerda, las tensiones que están en la cuerda deberían seguir, o sea, siguen ahí. Siguen ahí, claro. O sea, yo creo que sí. Sí, sí. ¿Cuál sería? O sea, voy a tomar esta idea que vos decís. ¿Sí? Y voy a tratar de abrir dos cosas a partir de esa idea. Voy a anotar. Idea de Sabina. A ver, vamos a poner. Una idea. Cuando se suelta, las tensiones siguen ahí. Entonces yo, dos cosas me pregunto con respecto. Primero, ¿cuáles son las consecuencias de esta hipótesis? O sea, tomémosla como hipótesis. Está bien, pongamos que es cierto esto. Las tensiones no cambian. Ok, y si sigo el razonamiento, ¿eso a dónde me lleva? Pregunto eso primero. ¿Qué pasaría entonces? Después hago la otra pregunta. Tuve una idea. Estaba pensando que la fuerza que se ejerce sobre la flecha al momento de soltar las cuerdas no puede ser igual a la flecha que ejerce el dedo sobre la cuerda, porque la fuerza que está ejerciendo el dedo sobre la cuerda antes de soltarla tiene que contrarrestar las tensiones de la cuerda, ¿no? Para que se quede quieta, para que mantener claro. la tensión. Sí, 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 sí. Entonces, si esa fuerza que uno ejerce sobre la cuerda es igual... No, para allá me perdí. No, claro, si le estás contrarrestando, la fuerza que ejerce la cuerda sobre la flecha no puede ser igual al momento que la moves. O sea, tiene que ser menor la fuerza para que las tensiones de la cuerda hagan que la flecha se mueva. Ahí me espera, está bueno. Para que me... un poco. No, pero está... Yo creo que entiendo para dónde vas, ¿eh? Porque yo en mi cabeza veo las mismas ideas. A ver si... ¿Cómo le damos Si a ver querés, un orden? Lo pongo en los O sea, dibujitos. de ser igual, la flecha quedaría estática al igual que la cuerda, digamos. Claro, eso. Entonces, la fuerza que ejerce la cuerda sobre la flecha, quiero decir, la flecha sobre la cuerda tiene que ser necesariamente menor. Claro, está bien. A ver, pensémoslo con cuidado, porque yo... A ver, José, ayúdame ahí, porque... A ver si lo podemos hacer lógicamente bien. Yo creo que está bien. Tratemos de enunciarlo, a ver cómo sería la cuestión, porque lo que aparece acá, resolver la incógnita es el tema del movimiento. Nosotros tenemos una intuición de qué es lo que pasa, que es obvio. O sea, la flecha sale disparada. Y estamos como usando eso como base del razonamiento para inferir qué son las fuerzas. Está bien, ¿no? Es... ¿Cuál es? A ver, puesto en mis palabras, no sé si están de acuerdo, o no sé si alguien lo quiere enunciar distinto, si lo entiende de la misma manera. ¿Alguien se anima? ¿Vos, José? No, o sea, nosotros sabemos, o sea, suponemos, porque, no sé ustedes, pero yo no he tirado una flecha, suponemos qué es lo que va a pasar. Y en base a lo que sabemos de la realidad, estamos haciendo el modelo físico y encontrando cuáles son las tensiones, las fuerzas involucradas. Y ahora faltaría justificar o ver qué es lo que pasa cuando el dedo suelta, cuáles serían esas fuerzas que quedan y qué es lo que le pasa a la flecha. No sé qué es lo que... ¿Qué más hay que tirar en este modelo? Es como que estamos tirando todo sobre la mesa. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer? ¿O no? Sí. Claro. Yo lo que estaba pensando, que es lo que nos quedamos hablando la última vez, es de eso que hablábamos de
del equilibrio y que había algo constante en el tiempo. Oh no, Me quedé tengo miedo. pensando esa vez de ¿qué? Ya tengo la mesa llena de cosas porque le tiramos muchas. Ahora el equilibrio se Yo me creo que rompe. siempre se pueden poner más Siempre, cosas. Si no hay siempre lugar, se cabe. lo apila. Siempre cae más. Es como la mesa de estudio, la mesa de la habitación, Siempre ¿viste? Siempre le apilas más exactamente. cosas. No sabes cómo, Capaz pero que no hay más lugar en la superficie, pero de pronto empezás a avanzar en otra sí, dimensión, ¿viste? claro, exacto. Tiene 30 libros apilados, una taza, un plato. De Bueno, lo equilibrio. que decía es de que nosotros planteamos de que en un instante t igual a 0, cuando el dedo suelta, nos parábamos ahí en esa parte de la película y nos centrábamos en ese fotograma y planteamos tipo como una ecuación de Newton para calcular con qué aceleración, por ejemplo, qué aceleración va a recibir la flecha. O eso es lo que se me ocurre, tipo, podríamos hacerlo en cada instante de tiempo en el que la flecha va avanzando, e incluso podríamos encontrar una función que describa la aceleración y por ende la velocidad de la flecha a medida que la cuerda va retomando su posición original. Todo en base a los ángulos que forma la cuerda deformada en el paso de la flecha desde el dedo a... Ya lo vamos a hacer la próxima clase. Ley de Hook. ¿Está lindo o no? Nunca lo hice, pero podría ser. No, pero igual, pará, Bueno, yo o sea, no te iba a lo que está bien, pero para, wait a minute. Sin irnos a esa, bueno, al tema de la ley de Hook y resolver, ajá. si bien creo que estamos, no sé, Román, Sabina, ¿qué piensas? Yo creo que entendemos esa idea que vos decís de podríamos resolver la aceleración de la flecha a medida que se mueve eso. Yo creo que podríamos hacerlo. Necesitamos, bueno, nos faltaría definir alguna cuestión de qué es lo que hace a la fuerza de la cuerda. Y bueno, ya a la tensión, digamos. Y bueno, y lo demás se debería dar por añadidura, al menos conceptualmente. ¿No? Eso, si sabemos describir eso, después, por la próxima clase, si quieren, lo podemos empezar a encarar a ver cómo hacemos. Pero vos querías ir a lo del equilibrio. A ver, Era una de las cosas que tenemos en la mesa. Sí, Para hacer recordar eso. sí, sí, sí. Cuidado que no se caiga. ¿Cuántas Sigan patas tienes, apilando Tram? cosas, pero Claro, porque cuidado que no se resulta que caiga, en se la puede mesa romper. había equilibrio arriba, pero no abajo. Le faltaba una pata y se cae. Bien. Se te cae todo al piso. No, a ver, quería saber si, a ver. Está bien, podemos extender el análisis de este problemita y tratar de después modelizar cuando ya estemos en esa situación dinámica. Sí, estaría bueno. Uno de los temas que tenemos que ver en algún momento a continuación es seguro resortes. Así que vamos, probablemente sea lo más conveniente ya que estamos metiéndonos tanto en estos conceptos. Bueno, yo, a ver, estoy tratando de en mi cabeza ordenar lógicamente algunas de las cosas que estamos diciendo, que yo creo que están bien, pero no quiero meter la pata. Entonces, tenemos esta hipótesis de que cuando uno suelta la cuerda, de alguna manera hay algo que hace que, no sé, la tensión de la cuerda está ahí todavía. Ahora lo charlamos. Otra idea. Con respecto a eso, creo que si es que hay que fundamentarlo, nosotros entendemos de que la fuerza porque el dedo ejerce una fuerza en la cuerda para deformarla. Y a su vez, la cuerda
no quiere que el dedo la deforme, entonces ejerce una fuerza sobre el dedo, que cuando no está el dedo es la fuerza que se le aplica a la flecha. Nosotros sabemos que el dedo no está ahí, porque el dedo suelta la cuerda, pero la deformación sí. O sea, la cuerda en ese momento, cuando el dedo ya no le está agarrando, sigue estando deformada. O sea, capaz que alguien que sabe, o sea, nosotros vemos la cuerda deformada y entendemos que esa propiedad elástica se debe, qué sé yo, a una relación entre las moléculas que tiran cada una de la otra como para mantenerse bien juntitas, y esa fuerza sigue estando, aunque ya no está la fuerza del dedo, para seguir manteniéndolas ahí en esa posición. Por eso podemos fundamentar que las tensiones siguen ahí, ¿o no? Sí, de una. Román, ¿vos estás de acuerdo? Hacer Yo que creo Román que es tenga exactamente, alguna... creo que es lo que pensaba Sabina, ¿no? Lo mismo que decía, de alguna manera. ¿No? Que la tensión es una propiedad del material de la cuerda que tanto, ¿no? Está desplazado, ¿no? A dónde está, cómo están acomodadas las partes de la cuerda, algo así. Yo decía, uno, ver las consecuencias de esto, y dos, lo que acaba de decir José, el fundamento. Y me parece que ahí es las propiedades materiales de la cuerda. ¿Y consecuencias a qué te referís? Justamente, Como ya asumir que las tensiones siguen ahí y ver a qué llegamos. claro, sí, cómo seguimos Bien. el razonamiento hasta responder la pregunta. Después estaba la otra idea, la otra hipótesis. Voy a poner hipótesis directamente. Que es lo del movimiento. Sí. La flecha se acelera. Entonces sé algo del movimiento. Y al saber algo del movimiento puedo inferir algo, ¿no? De lo que son, de cuánto valen las fuerzas, supongo, ¿no? Algo así. Va por ahí Vale el aclarar que razonamiento. la hipótesis 2 sería, eh, o sea, sí a la hipótesis 1 al menos en el tiempo, ¿o no? Porque ya eso sería, una vez que asumimos que la hipótesis 1 es verdadera, lo posterior sería en qué efecto tiene que esa tensión se aplique a la flecha y que lo que nosotros creemos es que le va a implicar un movimiento. Sí, hay algo así hay que hacer, hay que conectarlas, porque las dos son ideas de lo que está pasando en el sistema. Si las dos hipótesis son verdaderas, las fundamentamos de alguna manera, bien. Entonces, bueno, hay que ver entre las dos a dónde nos lleva. Sí. Pero no sé qué va. A ver cómo tengo que hacer acá. O ya, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Es necesario fundamentar esto? ¿Es obvio cuáles serían los corolarios de estas ideas? ¿Para dónde nos llevan? Voy a anotar acá. Fundamento es obvio. Empírico. Bueno, y ahora hay que ver las consecuencias de esto. O sea, ¿qué podemos decir de las fuerzas?
Vos, Sabina, ya estabas diciendo algo con respecto a esto. ¿Te- ¿Lo podés reformular? Puedo intentar. Pasa que se enrolla un poquito. Sí. Em, pero lo que yo decía es que, a ver, espera que piense. La fuerza que uno ejerce sobre la cuerda tiene que ser mayor a la fuerza que ejerce la cuerda sobre la flecha. No, espera, voy de vuelta. Para, ¿lo puedo dibujar? Sí. Porque se hace medio un lío. A ver ahí. O sea, estas dos fuerzas son iguales, ¿no? Estas dos. Entonces, esta fuerza, que es lo mismo que decir que esta fuerza, no puede ser igual a esta, porque si fuesen iguales, al momento en que esta fuerza ya no esté, porque uno suelta el dedo, el sistema debería quedarse estático. Y sin embargo, no. ¿Qué es la Entonces, fuerza que ya no claramente, esté? ¿Cómo ya no está la fuerza? no, quiero decir que ya no se está aplicando porque vos sacaste el dedo. Pero aparece otra, que es la nueva. Sí, pero la Ah, flecha de repente se mueve. Entonces no puede ser ah, igual. Si fuesen iguales, debería quedarse igual que antes. ya, Nada más que sin el dedo, debería quedarse en el lugar. sí. Sí, sí, ahí creo que lo veo Eso. claro. Me parece ineludible la conclusión. Claro, perfecto. Em, sí. eh, o sea, la flecha, a ver, le voy a poner un... Vamos a ponerle un nombre. Sí. Eh, F1 y F1'. Y después tenemos F2 y F2'. ¿Sí? En la situación 1 estamos en equilibrio. O sea que por más que exista F1, la cuerda se Claro. queda quieta. Y esperen un momento. Si hay equilibrio, ¿qué otra fuerza hay sobre la cuerda? O sea, pará, tengo F1. ¿Y por qué no? Me faltan fuerzas para hablar de equilibrio, ¿no? Sí. ¿Y qué hago entonces? Es como... Me estoy dando cuenta que tengo que meter más elementos acá en el diagrama, me parece. Si no, ¿el equilibrio de quién? Eh, pero, Con las tensiones de la cuerda. claro, ahí... exacto, a ver. Sí, algo vamos a inventar con las tensiones de la cuerda. Por ahí Que viene son la esas cuestión. diagonales que habíamos dibujado la otra vez. Sí, que ahora lo vemos para dibujarlo prolijo. Pero más allá de cómo lo hagamos, me parece que el razonamiento que hiciste es... se sostiene igual, ¿no? Yo tengo F1 y esa F1 está en equilibrio con las demás fuerzas que sea que estén en la cuerda, que ahora las analizaremos, pero sea cuales sean, tienen que ser suficientes, ¿no? Para cancelar F1 y que quede 0. ¿Sí? Acá tengo equilibrio de fuerzas. Acá tengo equilibrio de fuerzas, o sea que F1 más otras es igual a 0. Pero acá, es decir, en la situación 2, yo empíricamente yo sé que no está en equilibrio. ¿Sí? Entonces tengo no equilibrio de fuerzas. Entonces sé que F1, perdón, F2 F2 más las otras, ahora ya me da distinto de 0.
En particular sabemos para dónde va a dar acelerado, ¿no? Se va a acelerar para la izquierda. Y lo que creo que todos ya estamos pensando es que estas fuerzas que yo le puse otras, es lo que Sabina vos decías de las tensiones, y sean cuales sean esas tensiones, están relacionadas con esta hipótesis que escribimos acá, la que está acá arriba a la derecha, que cuando cambiamos de situación y sacamos el dedo y ponemos la flecha, estas fuerzas resultado de las tensiones se mantienen igual y son las que yo escribí acá en esta parte. Bueno, eso me habla de F2 y F1. ¿No? A ver si estoy... Pareciera, ¿no? O algo se me está escapando. Hay algo raro que está dando acá. Algo está dando muy raro. ¿Qué es lo que es raro, Seba? Que por un lado me parece que vamos a concluir que las fuerzas son iguales, pero por otro lado vamos a concluir que son distintas. ¿Sabes qué estaba viendo? Que yo creo que las fuerzas sí son iguales, pero lo que hace la diferencia es que, por ejemplo, cuando yo tengo el dedo, siempre hay que acordarse de que el par el par de fuerzas acción-reacción son fuerzas iguales, opuestas y que se aplican a cuerpos diferentes. Entonces ahí está la Sí, F1 y la reacción de la F1 sería la fuerza que la cuerda le hace al dedo. sí, F1'. Y de pronto, para que el dedo esté quieto, hay una fuerza que le imprimen los músculos del dedo para que el dedo se quede en esa posición. Sí, Y la cuerda tiene otras dos tensiones que sumadas, o sea, me generan una fuerza que mantiene a la cuerda en el mismo lugar. O sea, las tensiones que hacen que la cuerda no siga, sí. no se vaya para la cara del arquero, digamos. Eh, bueno, y ahí está el sistema de fuerza donde son todas iguales, se contraponen, todo muy bonito, todo muy estático. Ahora bien, cuando yo quito el dedo, habíamos dicho que las tensiones se mantienen. Esa F1 desaparece y de pronto esas F1 lo que van a hacer es empezar a tirar la cuerda hacia el arco. Cuando está la flecha, pues, o sea, en realidad el arquero tiene la flecha ahí, digamos. Sí, Se encuentran con la flecha, le imprimen una fuerza igual a F1, pero en sentido contrario, y la flecha le va a oponer la misma fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Que en la flecha no hay ninguna otra fuerza que la mantenga en equilibrio. Entonces, en el claro. instante T, sí, en el Nice. instante T van a tener la misma fuerza, pero la flecha se va a empezar a acelerar. Listo. La sumatoria de fuerza va a ser distinta de cero, entonces en el instante T y un poquitito más, Sí, la flecha ya va a estar en movimiento. Y sí, ahí es que de pronto, si nosotros calculamos la fuerza en ese instante T', que es un instante después del T0, que nosotros empezamos a observar eso, va a pasar lo mismo. Va a haber un equilibrio de fuerzas, pero nuevamente la flecha no va a tener alguna otra fuerza que la mantenga en su posición y por ende se va a seguir acelerando. Va a variar la aceleración, pero la flecha va a claro. estar en continuo movimiento Sí, acelerado. y No va a bueno, estar en equilibrio. claro, Está eso bien. va a permitir que la cuerda se vaya acercando al arco, digamos. A ver. Ahí voy a tratar de hacer... No Ahí sé si está. se entiende. Sí, 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 sí. Yo voy a tratar de llevarlo a un dibujito. Los mismos pasos que vos acabas de explicar, que me parece que es lo que necesitábamos hacer. Entonces, situación 1. El dibujo de recién. Lo mismo. Tengo el dedo. Y la cuerda. Así.
Y diagramas de fuerza voy a hacer ahora. Entonces, claro, los diagramas de cuerpo libre, eso es lo que quiero hacer. Empecemos por el dedo. El diagrama de cuerpo libre me pone primero la fuerza, una fuerza para allá, que es la F1'. Esta es la fuerza de la cuerda sobre el dedo. Y como vos bien dijiste, lo que contrarresta eso es la fuerza muscular. ¿Sí? El dedo está en equilibrio, está quieto. Estas dos se cancelan y dan 0. Y por otro lado tengo para la cuerda. ¿Sí? Ahora tengo la F1. La F1 que es la fuerza del dedo sobre la cuerda. Y acá aparecen las otras entonces, las tensiones. Bueno, acá hay que hacer una aclaración conceptual. Estas tensiones son fuerzas que hace la cuerda, pero acá las estamos dibujando como si fueran fuerzas sobre la cuerda. ¿La cuerda se hace fuerza a sí misma? Conceptual, yo creo que físicamente ya entendemos para dónde va este razonamiento y a dónde nos lleva y la solución, y ya estamos todos de acuerdo. Pero acá lógicamente hay que meter un concepto acá para que esto tenga sentido, ¿no? Como que la cuerda se hace fuerza a sí misma. Y podemos pensar que en realidad lo hace el arco a la cuerda en los extremos de la cuerda, ¿vale? Porque al fin y al Me cabo, gusta. la cuerda aprovecha la deformación del arco para obtener esa fuerza. Sí, A mí me sorprende cómo pudieron aprovechar este concepto los antiguos como para disparar cosas a gran velocidad, tipo deformando un objeto, digamos. De pronto tener una máquina de matar gente. sí. Esas capacidades. Eh, no sé. Pero no creo que haya sido estudiando física. No era necesario saber física para esto. No importa. Bueno, me gusta la propuesta de que esas tensiones, o esas fuerzas que nosotros asociamos a una tensión, son las fuerzas que hace el arco sobre la cuerda. Me gusta. A mí se me ocurre una alternativa que es este diagrama de cuerpo libre no es de la cuerda, sino es de un punto imaginario que es donde se dobla la cuerda, es como un pedacito chiquitito de cuerda. ¿Sí? Entonces yo tengo, como que lo voy a dibujar así, a ver con color acá. Es como que en realidad estoy mirando este pedacito de acá. El que está pintadito de azul ahí chiquito. Y en realidad ese pedacito es mi cuerpito de estudio. Y después todo lo que está para arriba de la cuerda es una cuerda, que es la que tira para arriba. Y después lo que está para abajo es el otro pedazo de cuerda que tira para abajo. A mí me resulta menos problemático esto porque este cuerpito azul chiquito no tiene masa. Y cuando yo tenga que hablar de que se acelere, me resulta, a ver, creo que es lo mismo en los dos casos, che. A ver, vamos a seguir con la propuesta de José. Esta es la cuerda. Yo creo que va todo bien. Y esta es la tensión de
la fuerza tensión que hace el arco sobre la cuerda. Estas fuerzas tensión. Yo creo que va bien. Bien. Situación, eso fue situación 1. ¿Algo más para decir de esto? Esperen. No, bueno, salvo las cosas que ya hemos analizado, que si uno descompone las tensiones podés calcular F1 porque está en equilibrio, pero eso ya todo lo hicimos el sábado pasado. Ya está. No se me ocurre más nada. Sigamos rápido. O sea, Seba, creo que podemos, que nuestro objeto de estudio sea esa fracción que vos pintaste en azul de la cuerda, pero que la tensión en realidad se la hace el arco a la cuerda, y bueno, la cuerda la transmite a ese pequeño punto, porque como la Sí. cuerda acá es un objeto que Es se inextensible. puede considerar, Cierto. claro, Está bien, va a tenés razón. transmitir esa fuerza. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pasa que toda la charla de la elasticidad del material, ahí claro, mete ahí un poquito de ruido conceptualmente. Pero es verdad que si uno hace lo que vos decís, o sea, si supone que la cuerda es inextensible y en realidad lo que se dobla es el arco de madera, ya está todo bien y estamos trabajando con una cuerda de las que hemos estudiado antes y que la hemos definido. No tiene masa, no se deforma, etc. Me parece que eso es lo más prolijo, che. De Sí. hecho, no está lejos de la realidad. Me parece que en un arco y flecha la cuerda es una cosa, no se estira, no es un elástico. La parte Yo elástica creo que viene debe haber dada una por el arco. combinación de las dos. Sí, pero Pero considerar que la cuerda no se estira y que todo es producto de la deformación del arco, es viene una bien buena. con el modelo que venimos planteando de la cuerda inextensible y eso. Sí. No, o sea, mi comentario Pero es que lo que creo yo te que es bastante planteaba, aproximado a lo que pasa posta. Está bien que la cuerda un poco se estira. claro, Pero bueno, eso. sí, seguro. Lo que yo planteaba es que nuestro objeto de estudio es esa porción de cuerda porque, eh, bueno, pensar a la cuerda como todo ese objeto que es el que recibe la interacción y demás, me parece que para el modelo que siempre buscamos, no sé, reducir el objeto en un punto es problemático. Entonces, eh, que nuestro objeto de estudio sea un punto de la cuerda, es eso nomás lo que quería decir, Sí, te que entiendo. sigamos enfocándonos en ese punto azul. ¿Qué hacemos? A ver. Estamos en una disyuntiva. A ver. ¿Qué opinan los demás? Para mí es lo mismo. Ha sido una nomás. Sí, sí. Es que técnicamente para mí es lo mismo. Como me da igual. Como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Te da igual? Sí, no sé. Pero entonces... A ver, José, ¿por qué te haces tanto problema Se entonces puso con trosca que... la Sabina. Pues... Pero yo un poco entiendo, aunque es difícil ponerlo en palabras, lo que plantea José, de que puede llegar a ser un poco problemático, puede llegar a ser problemático, quizá. Tomar a la cuerda entera como un objeto puede ser. Como que a uno no le gusta mucho. Porque... ese fue Román. Bueno, chau, Román. Porque uno pensaría que la cuerda después como va a tender a doblarse un poco, como que hay una cuestión ahí medio dinámica, medio extraña. Y si tratamos solo con un pedacito de cuerda diferencial chiquitito, infinitesimal, es mucho más fácil, porque es un puntito. Y un puntito que se mueve es más fácil que una cuerda que se mueve. Pero... mantengamos el concepto en la cuerda entera. Después vemos. Yo tengo fe en que no nos va a dar problemas.
Pero también comparto esa sensación de que nos podemos estar metiendo en un quilombo. O sea, Sabina, prácticamente la discusión acá es como para delimitar bien cuál es, qué es lo que vamos a tratar de modelizar. Estamos construyendo el modelo en realidad, que en parte ya lo teníamos construido, pero para resolver este problema en particular, queremos pasar en limpio, digamos. Porque las intuiciones, o sea, lo que vos dijiste ya está suficientemente bien. Es como que eso me gusta, que vos transmitís muy bien la idea, o sea, generar, la ponés en palabras, no en conceptos técnicos, pero sabés bien qué es lo que está detrás de todo. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es como tratar de poner en limpio con todos esos conceptos como para que sea consistente y que sea lógicamente, o sea, prolijo, por así decirlo, en los conceptos que ya venimos definiendo. Pero, nada, o sea, pues ya entendiste desde el principio cómo viene la onda. Todo el debate esto es como para ponerlo más prolijo nomás. Pero bueno, sigamos con lo que habías planteado, Seba. Sí, de una. Situación 2. Ahí. De la flecha. Y diagrama de cuerpo libre. Voy a empezar en el diagrama de cuerpo libre. Este es de la flecha. Y acá de la cuerda. Igual que recién. Acá en el diagrama de cuerpo libre pongo primero las dos tensiones, que ya sabemos que son iguales. Ahora pongo la nueva F acá. ¿No? Esta es F2. F2, ¿puedo decir algo con respecto a F1 ya? Voy a anotar en chiquito. T es la... Bueno, en chiquito. Es la misma tensión que había antes. Es la misma tensión acá que acá. Eso ya lo sabemos. ¿Estamos considerando estas dos situaciones en equilibrio? No. La primera sabemos que sí, la segunda no está en equilibrio. Pero la cuerda, Ah, ok. ¿qué le pasa con el equilibrio o el no equilibrio? Hubo algo que dijimos al respecto. Esta es, esta situación 2, no equilibrio de la nota. Cuando el objeto no tiene masa, la suma de fuerzas igual le da 0 por más que se esté acelerando. ¿Qué? Puedo decir F igual a No, M pará. por A. A es igual a F sobre M, pero si M es 0, se rompe todo. Si el objeto no tiene masa, ¿qué hacemos con las leyes de Newton cuando el objeto no tiene masa? ¿Qué hacemos? No, no me gusta. No me gusta. Mirá, pará. Hubo algo que sí lo charlamos la otra vez. Imagínate... pero ¿cómo era la situación? Espera que me acuerde. A ver, lo voy a dibujar en una
acá al costado, en otra, voy a hacer un dibujo rápido. Tenemos una polea, que es una de las cosas que ya estuvimos charlando, está agarrada al techo. Y tengo una cuerda que viene de un lado de la polea. Esta no es una polea móvil, nada complicado. Nada. Y tengo dos masas. ¿Sí? Tengo M1, M2, obviamente la gravedad para allá. ¿Qué pasa con el sistema? Digamos, sin hacer ecuaciones. ¿Qué pasa? Bueno, una de las dos masas va a ser más grande que la otra. Si fueran iguales no es divertido. Vamos a hacer M1 mayor a M2. Y el sistema se va a acelerar para un lado, ¿no? Y la cuerda. ¿Cómo se acelera la cuerda? Sí, es como que no. Voy a dibujar un sistema todavía más simple que este. Sin gravedad. No, tengo la masa 1 de nuevo. La masa 2 de nuevo. Las uno entre sí con una cuerda tensa. Y sobre las dos masas actúa F2 y F1, así tirando para los costados, tipo un tag of war, ¿no? Bueno, y por supuesto vamos a decir que F1 es mayor que F2 para que la cosa tenga algún interés. Entonces ya sabemos para dónde se va a ir esto, para la izquierda, porque F1 le gana. Pregunta fácil. Bueno, primero se mueve el sistema a la izquierda, se acelera a la izquierda. Y después me pregunto, ¿con qué aceleración? Segundo, bueno, la aceleración es fácil, es F1 menos F2 sobre M1 más M2. O sea, es como que yo junté las dos masas y bueno, el balance de las fuerzas es la que me acelera para algún costado. Bien, facilísimo. ¿Y dónde meto la cuerda acá? ¿Qué fuerzas actúan sobre la cuerda? Una pregunta fácil. ¿Cómo se mueve la cuerda? Pero, a ver, espera, si no vas a considerar la cuerda, no, es lo mismo que no esté la cuerda. O sea, las masas pueden estar pegadas y sería exactamente lo mismo porque la cuerda está al pedo. Si la vas a considerar, o sea, no sé, se mueve igual, qué sé yo, es como no. No, podemos hacer. No sé cómo explicar, no sé cómo decirlo. Con respecto a lo primero, yo me lo salteé porque dije, bueno, no hay nada, ningún insight en hacerlo, pero podemos hacer el sistema completo. 3 cuerpos. Cada cuerpo, la masa 1, ¿no? Le hacemos el diagrama de cuerpo libre. La cuerda le hacemos el diagrama de cuerpo libre. A la masa 2 le hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y pues lo hacemos pasito a pasito, prolijito. Lo podemos hacer pero como esto lo quiero charlar más rápido y me parece que no nos va a dar nada nuevo que no esperemos ya. Entonces por eso no lo hice. Pero la cuerda sí la estamos considerando. Aún a la hora de decir que esa es la aceleración. ¿Estás de acuerdo? O sea, no estamos diciendo que no hay cuerda. La cuerda está ahí, está tensa entre las dos masas. Y claramente la cuerda se tiene que mover junto con ellas. O sea, es un sistema que está todo tenso y duro, porque justamente hay unas fuerzas que lo mantienen en tensión en esa estructura. Y se mueven, las tres cosas se mueven juntas. Creo que es intuitivo, clarísimo. Se tiene que mover juntas. Entonces la cuerda se mueve con aceleración A. Y no importa lo que hayamos hecho ¿sí? Y de hecho, nosotros dijimos que
la cuerda, de alguna manera lo que hace es transmitir una tensión T en las dos puntas, que es la misma tensión T para las dos puntas. Eso es algo que nosotros, no lo dijo Newton, lo decimos nosotros cuando definimos el objeto cuerda, está bien en el contexto de Newton. Pero ya son propiedades específicas de este objeto, no está en las 3 leyes de Newton esta hipótesis que ponemos. Pero para nosotros la cuerda es como algo que si vos tirás de un lado, ese mismo tiro se siente en la punta. El mismo. Por lo tanto, esas dos tensiones que están ahí dibujadas, te deberían dar que la suma de fuerzas de la cuerda es 0. Che, Seba, Sí, creo que reinterpretando lo que decía Sabina, básicamente se podría interpretar sí que la cuerda está al pedo o que la cuerda es un punto, digamos. Y que tranquilamente los cuerpos podrían estar pegados. sí. Ah, claro. Sí, podrías reemplazar la cuerda por una capa de pegamento. Sí. Porque al tener esas propiedades que no se extiende, que transmite las fuerzas y que no se rompe y demás, básicamente la cuerda podría ser tan larga como queramos o tan chiquita como queramos, digamos. Claro, sí. Sí. Y ponele, está bueno. Extiendo más la pregunta. Haces un pegamento y los pegas. Te pregunto, ¿cómo se acelera el pegamento? No importa, bueno, es la misma pregunta, no cambia nada. La suma de la fuerza de la cuerda es 0 por las propiedades de la cuerda. Y sin embargo, tiene aceleración distinta de 0. Me rompió las leyes de Newton la cuerda. Changos. De algún modo lo que nos salva es lo de la masa 0, ¿no? O sea, en la ley de Newton nosotros sabemos que F igual a M por A. Las propiedades de la cuerda nos dicen que F es distinto de 0. ¿Sí? Igual a 0, disculpen. Que la suma de fuerzas es 0. Porque sí, porque a nosotros se nos canta. Ahora, no sé cómo decir esto, que la aceleración es distinta de 0. ¿Sí se va? Sí. De alguna manera o sea, el comentario que hizo Sabina es como que si nosotros estuviéramos haciendo un programa con las leyes de Newton para modelizar la realidad, sería un bug, digamos, porque de pronto vos insertás un objeto que no tiene masa y que tiene esas características y que si vos le aplicás las leyes de Newton no funcionan. Porque las leyes de Newton no podrían describir el movimiento de ese elemento. O al menos no la segunda ley. No le podrías calcular No una permitiría la aceleración. existencia de ese elemento. Sí, ahora te digo, a ver, se me está terminando. A ver, está bueno. Estoy tratando de aclararlo en mi cabeza para decirlo, porque tampoco. Jamás hablé con nadie con tanta profundidad de esta cuestión, así que. Perdónenme si. Bueno. Claro. En un programa. Vos tenés el programita, ¿no? Vamos a meter los valores en esta ecuación, a ver si da mal la ecuación. Yo pongo la masa, pongo 0. Por la aceleración, 1 metro sobre segundo cuadrado. Y esto me da fuerzas, que es 0. ¿Está mal la ecuación? 0 igual a 0 por 1, 0. Está todo bien. Holy shit. Claro. Salvo que vos intentes hacer lo que realmente uno quiere hacer en física, digamos, que no es esto. Uno en física quiere hacer A es igual a F sobre M, porque yo quiero calcular la aceleración. Como que en física empezamos por la fuerza y ese es nuestro punto de partida para saber la aceleración. Y después de la aceleración calculamos la velocidad y la cinemática.
Es como que en general nosotros lo que queremos hacer en física siempre es partimos de las fuerzas, eso nos da la aceleración y de ahí sacamos, bueno, el movimiento, lo integramos la aceleración y hacemos, bueno, integral de esto y sacamos la posición, la velocidad y etcétera, etcétera. Como que siempre vamos en este orden de las cosas. ¿Qué hicimos acá? Acá directamente nos salteamos la parte de las fuerzas. Acá directamente empezamos por, en vez de venir a las fuerzas primero, directamente quisimos ir y fuimos directo a la aceleración. Porque dijimos, la cuerda está vinculada a las masas, entonces se mueve con las masas. Entonces ya no necesitamos hablar de fuerza. Digamos, pensando algorítmicamente, en un tipo en un software, sí. Está el concepto de vínculo. Bien, podemos sortear ese obstáculo imponiendo la condición de que la segunda ley de Newton no se puede aplicar a este objeto cuerda para poder calcular su aceleración como si lo hacemos con otro objeto de nuestro programita de la realidad. Claro, la ecuación de Newton vale, pero no podés pasar la masa dividiendo. Lo lamento. Y no es culpa de Newton, sino del que inventó la división, qué sé yo. Bien, de bueno. Algún día alguien... Bueno, ya está inventado, creo, ¿no? Algún sistema de números donde podés dividir por cero. Pero no lo estudié, no sé cómo funciona. Yo creo que en la matemática el problema de la masa cero se entiende, no nos trae no es que no entendemos cómo hacer la ecuación cuando la masa es cero, pero está bueno charlar el concepto de quién define a quién primero y por, ¿no? Porque si no es como que estamos usando las leyes de Newton, pero a la vez las desobedecemos al mismo tiempo, entonces esto es una ensalada. A ver. Yo creo, a ver, en mi cabeza ya se aclaró la cuestión. Yo creo que ahí lo estamos diciendo bien. No sé ustedes si están de acuerdo. O sea, sí, yo ya me convencí de que sí, efectivamente, si uno quisiera calcular la fuerza para ese objeto cuerda, no lo podría hacer porque no tiene masa y por ende la aceleración y demás. Sí se lo usa como un medio, como para poder entender de que si tenés dos objetos atados a la cuerda, si te tirás de un lado, este va a ejercer una fuerza en el otro objeto. Y en ese caso, tipo, agarrar una porción de la cuerda para pensar o sea, hacer nuestro análisis sobre esa porción de cuerda, entonces estaría equivocado. Lo que sí podríamos hacer es tipo... no puedo dibujar. Sí, a ver. No sé si me podés Creo explicar. que tenés que poder, a ver. Si vas a la barrita de arriba que dice View Options, o no sé si lo tenés en español, hay una opción que dice anotar o annotate, No me sale ni siquiera la barrita. Sí. donde te dice que estás viendo las pantallas de Sebastián. Sí, sí. Acerca el cursor ahí y solo baja lentamente un menú. No. Sí. Ahí la interactividad es un poquito molesta, pero bueno. No me está saliendo. A ver. ¿Alguna otra forma de que pueda llegar a ella? No sé, che. Yo veo... Pasa que soy yo el que... ¿Qué ves vos, Sabina? No, iba a preguntar si tenés puesto el zoom en pantalla completa. Lo saqué de pantalla completa, lo vuelvo a poner y... naranja. Porque a veces, cuando alguien empieza a compartir pantalla, aparece una opción arriba a la derecha que dice View,
y puedes cambiar el diseño de la pantalla. ¿No te aparece ahí? O sea, es que a mí me aparece tipo una Sí. barrita en el medio cuando alguien empieza a compartir pantalla, una barrita verde. Sí. Me pasó otra vez, pero ahora no. Bueno, no importa. Lo que yo quería decir era de que. A ver, acá. Mientras buscas ahí, No, bueno. Sabina, vayamos pensando. No sé si esto ya No. cierra la cuestión. A ver. Ayúdenme a repasar mentalmente la lógica de estas cosas que estamos diciendo. ¿Qué ibas a decir? Perdón. Que. Bueno, bajo todo esto que acabamos de decir, esto último, o sea, enfocarnos en una porción de la cuerda para hacer ese análisis dinámico sería equivocado, porque no tiene masa, no podemos calcularle una aceleración. Lo que sí podemos hacer es, como nos gusta a los físicos, hacer de que la flecha es una esfera y que todo el peso está concentrado en la parte que choca con la cuerda. ¿Por Como qué tenía la que ser una flecha, esfera? No si entiendo. está ¿Por qué tenía que ser una No esfera? escuchaste el chiste. No escuchaste el chiste. Ah, pero pensé que le iba a hacer un punto. ¿Cómo Entonces tenés que no sé, decir, el la volumen de una flecha va a vaca, tener un forma de ingeniero vaca. matemático? Y bueno, es que Y de acá en más, y cada a vez que partir digas de ahí, esfera, por decí vaca. transitividad, la flecha va a ser una esfera. Claro. Bueno, Cada vez que digamos esfera, vamos a decir vaca. Bien. primero pensamos en transformarlo en una La vaca. Tierra es plana, vienen los terraplanistas. No, tiene forma de vaca. Y por ende, forma de esfera. Claro. Pero eso ya no es necesario La flecha, aclarar. como se va a mover en una línea recta, no nos importa. O sea, siempre lo podemos reducir a un punto, particularmente una esfera, y lo podemos ubicar particularmente todo el peso, toda la masa, en la parte que tiene contacto con la cuerda. Y de pronto ya no nos tenemos que concentrar en esa porción de cuerda, sino, o sea, es análogo, digamos. Es ese punto, no va a representar una porción de cuerda, sino la flecha, digamos. Lo reducimos todo a un punto, particularmente una esfera, como para que tenga algo de dimensiones y no nos vuelve el cráneo pensar en un punto. Puntos que Lo colocamos ahí interactúan. justo en el que tiene contacto. Claro, justo donde interactúan, y de pronto la aceleración de ese punto ya no es que se le está calculando para la cuerda, que en efecto sí se lo está haciendo, sino que se lo está calculando para la flecha, que tiene masa. Y por ende ya vamos a poder calcular la fuerza y la aceleración. Claro. Y es como Sí. que las tensiones, en vez de tirar de ese punto de la cuerda, en realidad están tirando de ese punto, o sea, es como que están enganchadas a la masa esa, digamos. Hay una masita redonda y hay dos cuerdas tirando de la masa. Sí. No se rompa el programa ahí. Sí. No, está bien, yo creo que vamos a eso, ¿eh? Vamos a eso. Sí, vamos, eso es lo que estamos por hacer, a ver. Me parece que es el paso lógico que sigue. Si vuelvo para atrás. Sí, esto ya, yo creo que lo dejamos así, a ver. No es... A ver, es elemental, pero no es fácil. Son conceptos que van al elemento básico, ¿no? Pero... ya te digo, creo que no hablé jamás... fundamento, digamos. Sí, exacto. Es la fundación conceptual de donde haces un montón de cosas. Mientras más indagás en esto, la cosa se pone también un poco más difícil a veces. Sí, creo que hay un libro donde Bertrand Russell y otro matemático intentan fundamentar las matemáticas con lógica simbólica y tienen como 300 páginas para demostrar que 1 más 1 es 2. Pero posta, así como 300 páginas de lógica pura y dura. Sí, lo vi. Con notación de conjunto. Bueno, tipo, años así, de laburo solo para eso. Es tipo, ¿por qué? Y es como que todos se basan en ese trabajo. Seguramente alguien lo leyó, lo leen, pero las personas que lo leen son muy pocas, saben que está bien y todos confían en que está todo bien.
Capaz que es una cuestión de fe. La matemática es una cuestión de fe. 1 más 1, bueno, es 2. Uno lo tiene que creer, ¿entendés? Desde adentro. Me voy. Claro. O sea, si no querés leer las 300 páginas, sí, efectivamente es cuestión de fe, pero Por ahí eso, está, digamos, justamente. no es necesario. Yo confío en que es cierto. Russell creo que también decía, o no, a ver, hay una frase asociada a Russell, pero no sé si la dijo él, que es que incluso, no me acuerdo qué matemático, ponele alguno de los griegos, Euclides o no sé, incluso el matemático que dio el fundamento más elemental a la matemática necesitaba tomar algo por sentado, digamos, necesitaba un axioma. Entonces vos si querés tirar a miércoles las 300 páginas de Russell, le decís, no estoy de acuerdo con el primer axioma y te vas. Ya todo lo demás ya no sirve. ¿Por qué? Y no, Sí, yo no le tengo tanta fe como vos a ese axioma. No sé, vos ves y te vas. Claro, y porque todos apelan al sentido común. Y en algún ¿Qué tan común momento, es el sentido sí. No sé, bueno, sí. Yo creo que el sueño de los matemáticos es que un axioma que no dependa de nada o no sé, algo así. Pero bueno, ya se dieron cuenta que es imposible, así que... común? Imposible. Sí. Bueno, a ver. Entonces, todo esto, esta diapositiva, digamos, esta pizarra que se armó, es para justificar que vos tenés un objeto sin masa, ¿no? Por lo menos en los que hemos charlado nosotros, que son una cuerda o un palito recto, como una viga, tienen estas propiedades, ¿no? Son un objeto rígido y transmiten fuerza, qué sé yo, y por lo tanto, ya dijimos, tienen sus propiedades geométricas o de cuerpo, ¿no? Y eso hace que la suma de fuerzas para ellos sea siempre cero. Otra propiedad que nosotros le metemos es que la masa es cero y que su aceleración no es cero. Y ahí se rompe, digamos, entre comillas. Pareciera que deja de funcionar Newton, pero no es así. Entonces la aceleración del cuerpo la sacamos de otro lado. La sacamos de que está vinculado a otros cuerpos con masa, por ejemplo. Si no, no sabemos qué hacer. No sé. Algún día alguien propondrá un problemita y vemos cómo lo resolvemos. Y que no se pueda resolver así y vemos. Pero por ahora, esto yo creo que nos permite avanzar. Entonces, volvemos acá. Y la cuerda tiene que tener suma de fuerzas igual a cero. ¿Sí? Por la discusión de recién. Por ser una cuerda que es y las propiedades de la cuerda, que transmite la fuerza, no tiene masa, es inextensible, todas esas cosas que la simplifican. Así que F2, ¿cómo es con las tensiones? Bueno, tiene que poder cancelarlas. La suma de las dos tensiones vectorialmente con la fuerza se tiene que cancelar. Y mi pregunta era, ¿qué pasa con la situación 1? ¿Ven la conexión ahí? F2 con la situación 1, con la F1. ¿Qué pasa? ¿Lo ven? ¿Se entiende la pregunta o estoy tirando algo muy al aire? Yo no entiendo la pregunta. Les estoy tirando una pista de algo medio vago, como para ver si hacemos la conexión. En la situación 1, o sea, todo lo que está acá arriba ya lo resolvimos, no hay nada que decir. Sabemos que F1' se cancela con la fuerza de los músculos. Sabemos que F1, que es la reacción de la F1', ¿no? Una es prima, la otra es la F1. Tiene que vectorialmente cancelarse con las T. Acá la suma de fuerzas es cero, porque está en equilibrio, ¿no? Entonces yo sé, por estar en equilibrio,
Esperen que mueva este menú. Ahí está. Por equilibrio. Por equilibrio yo sé que T, la T de acá, no, bueno, ya no sé cómo, vamos a hacerle el alfa. T por coseno de alfa es igual a F1 con un 2T. Y acá, entonces, 2T por coseno de alfa es igual a F2. Entonces, F1 es igual a F2. Changos. Y eso ya responde la pregunta original, que era si cuando yo saco los dedos, la flecha recibe la misma fuerza que recibían mis dedos. De algún modo es como en la película de Indiana Jones, que Indiana Jones tiene que sacar la estatuilla y poner rápido algo. Es como que haces un intercambio rápido. La cuerda no se entera. Digamos, la cuerda es un objeto bobo. No sabe con quién está interactuando. Lo único que sabe es que recibe la fuerza F1. Después vos le cambiás el objeto y no sabe que lo cambiaste. La cuerda depende de, bueno, de la tensión del arco, qué sé yo, de la fuerza que haga. Por ponerlo así en términos muy coloquiales. Y bueno, y ya para completar el panorama, ahí hacemos lo que decías vos, José. El diagrama de cuerpo libre de la flecha ya queda dado por añadidura, digamos, se completa fácil. Yo tengo la F2', que es la reacción de esta F2, ¿no? Sí o sí tienen que ser iguales y opuestas. ¿Y qué otra fuerza tengo en la flecha? Nada. Y acá aparece el no equilibrio. La flecha se acelera. Ya se acelera. Porque no tiene otra fuerza. Entonces te queda F2' es igual a m de la flecha por la aceleración de la flecha. Ahí está. ¿Y qué otra cosa? Bueno, la aceleración de la cuerda. Ya dijimos, la aceleración de la cuerda es igual a la aceleración de la flecha en principio. Estamos haciendo una aproximación muy grosera. Pero ya dijimos que si la cuerda está pegada a algo, bueno, la cuerda se tiene que mover con ese algo. Y listo. Acá sí empieza a fallar la geometría y hablar de... Acá empieza a aparecer toda esa parte escabrosa que José vos te estabas anticipando hace un rato. Che, pero la cuerda, mejor dame un puntito, no me des algo que se deforme y que tenga... No sé, dame el puntito que es más fácil y después vemos con lo otro. Bueno. Acá pongo así, pero le pongo un más o menos. Como que no es tan así, pero como para conceptualmente cerrar esto, podemos tirarlo así. Por supuesto que la cuerda está vinculada al arco, entonces la aceleración de la cuerda, y acá aparece la contradicción, ¿no? La parte escabrosa es que la cuerda se tendría que mover junto con el arco, pero también junto con la flecha. Entonces, ¿qué hacemos? Uno está quieto, el otro... hagámoslo más fácil y voy a borrar esto. Chao. ¿Sí? Pero por lo menos para llegar hasta acá está todo bien. Lo importante es que la aceleración de la flecha, perdón, de la cuerda, la aceleración de acá, de la flecha, ay Dios, otra vez me equivoqué, la aceleración de la cuerda puede no ser cero. Puede ser lo que corresponda según a quién esté atada.
Bueno, y salvando ese comentario, acá hemos resuelto con qué aceleración se tiene que mover la flecha. Y llegamos a la conclusión de que la flecha siente la misma fuerza que los dedos. Y ahí terminamos. Tiene sentido, pero es como raro. Como que hay, no sé, hace ruido, pero tiene sentido. Sí, ¿Qué es aquello que hace ruido? No sé. No estoy segura, pero como que sí, hay cosas raras. Pero que, ¿por dónde anda? A ver. sí, ¿por dónde anda lo raro? Sí, Claro. No sé, suena como antiintuitivo. No, en realidad es como que tiene, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es como sentido común, está bien, tiene sentido. Pero, no sé. Nada, está bueno, qué sé yo. claro. Hay una parte... Quizás lo que te hace ruido es el modelo, decir de que la cuerda no tiene masa y que por ende el calcularle la fuerza y demás no lo puede hacer por la ley de Newton, sino que de pronto va a ser dependiendo si está pegado a algo o No, no. no, o sea, pensar que no tiene masa, para mí es como súper básico. Es tipo, es una conceptualización de una cuerda, es como una cuerda virtual, no existe, es como imaginaria, no sé Ah, cómo. Entonces, no sé, eso para mí tiene sentido, está bien pensarlo así. Pero Pero, meter ahí el balance de fuerzas. Claro, yo creo que para todos es fácil pensar que la masa es cero, digamos, meterle masa cero a la cuerda. Pero después, ¿qué hacer con esa masa cero en las fuerzas y en los diagramas y en las ecuaciones? Por ahí es la parte que se vuelve un poco oscura. A ver, estoy pensando... A ver, ¿qué hicimos antes en la otra pizarra? no, tampoco sé Ah, si es la claro. parte matemática lo que hace ruido. Porque en realidad eso es lo que tiene más sentido, como está ahí demostrado, tipo, está escrito. A Eh, menos que quieras ver cuánto es uno más uno. Pero no sé, por ahí el pensar la situación en varios momentos. No, es que en realidad todo tiene sentido, no sé. bueno. Es algo curioso, qué sé yo. Sí, Está sí, bien. es raro. A mí me interesa que te quede algo raro, porque de pronto hay cosas que nosotros nos la damos por obvia y de pronto alguien salta y dice, pero pará, loco, para mí no es obvio. Y de pronto decís, ¿y por qué eso era obvio? Y te pones a Sí, pensar y de pronto te das cuenta que en algún momento que tenés hubo que cierta escribir 300 complicidad con el páginas para profesor o con el justificarlo. libro. Claro, y es como que de pronto al menos acordarte que eso obvio surgía de algo que sí se lo puede deducir y que sí hay 300 páginas escritas por ahí, o que de pronto, nada, está pautado. O sea, eso me interesa a mí, digamos, como que ver que, o sea, es como que literalmente estamos rascando ahí el problema y cada vez se va a descascar. Es como tener una pared húmeda y de pronto le saca un poco la pintura porque pensaba que era solo la pintura y se te cae el boquete, los ladrillos. Y de pronto estás vos ahí armando la pared de vuelta, tirándole cemento y tal. O Sí, más sea, o menos. me pareció interesante esto, digamos, debatir de que todo esto, digamos. Sí, para mí lo Así único que, que cerraría para que esto quede, no sé si perfecto, pero un mejor descripto es la aceleración de la cuerda.
terminar de decir qué es eso ya cerraría el problema. Digamos, lo dejaría sin huecos raros. Porque creo que de todo lo demás está todo más o menos bien. En la situación de equilibrio donde están los dedos tirando, que esto es los diagramas de arriba, bueno, está todo en equilibrio, suma de fuerza es 0. Me parece que no hay cosas raras. Después cuando en la situación 2 se sacan los dedos y se los reemplaza por la flecha, que no tiene los músculos sosteniéndola. A ver, creo que está todo dicho excepto la aceleración de la cuerda. Ah, bueno, y no describimos qué onda con la tensión. ¿Por qué decimos que la tensión es la misma en las dos situaciones? La fuerza de tensión. Que eso es una de las cosas que... Porque para mí la tensión depende de la forma, porque justamente ahí la tensión surge de la deformación, ya sea del arco. Sí, asumimos que la tensión surge por la deformación del arco, ¿no? Sí. Bueno, yo flasheaba que más allá de que sea un dedo, o sea una masa, sea una flecha, sea una vaca, la tensión surge de la deformación del arco y que uno podría incluso tipo... ya pensando como en un campo vectorial, que dependiendo de quién sin importar quién lo deforme, va a importar, en este caso nosotros lo contextualizamos con el ángulo que tiene el Sí. objeto. Siempre nos fijamos como que el arco está quieto, hay una persona que tiene mucho músculo y puede tener el brazo así extendido y ni se inmuta. Hay otra gente que va, se acerca, le estira. Me imagino que debe llegar un punto en que debe ser difícil mantener eso cuando se estira, bueno, o está fijada, digamos. Y nos fijamos particularmente de cuando ponemos el dedo y tiramos desde el medio de la cuerda sobre esa línea recta que analizamos donde se movería la flecha, digamos. Entonces para mí es como que sobre esa línea, si es que uno se pone a estirar a tirar la cuerda, podría asociar a cada punto de ese espacio una fuerza. Sí. Eso es lo que nosotros decimos, Sabina, en campo vectorial, que vos a cada punto del espacio le asociás un vector. Puede haber un campo escalar que a cada punto del espacio le asociás un número, como puede ser la temperatura. Pero no entiendo, ¿por qué querés ir para allá? ¿Por qué querés hacer eso? Porque no importa de las causas, o sea, importa de la posición de la cuerda. Entonces, más allá de que esté el dedo o no, va a haber esa tensión, porque justamente surge de deformar el arco, que en un principio capaz que es así, a ver, la cámara, ahí, y Sí. capaz que cuando Bueno, lo deformamos se hace así. puede ser, pero va a haber que charlar Entonces, esas no causas depende del dedo. para sacar Ahora nosotros nuestro modelo se lo ponemos al arco, digamos. Y lo que a mí me interesa es que quede pautado, así hablado entre nosotros, de que la razón de esa tensión es el arco y que no va a depender más que de la posición o el ángulo, en este caso, en el que se encuentre la cuerda, digamos. Claro. Y ahí ya podemos con eso, con esa explicación, justificar que la tensión es la misma, porque en el momento que yo saco el dedo, la posición de la cuerda es la misma, digamos. Sí. Claro, la tensión no es una función que dependa del objeto sobre el que está apoyado la cuerda. Claro. Es. Yep. Bien, no, está Y bien. lo de la cuerda y la aceleración de la cuerda, eso lo va a decir Sabina. Claro. En el presente trabajo de 500 páginas Claro. se demostrará 1 más Como- 1. Como cuando pasaban, viste, a exponer en grupo y había un compañero que se adelantaba y decía la parte más fácil. Ay, sí. Bueno, y mi Se compañero pasaba va a la bola. explicar sí. Sí, tal cual. A ver, si me permiten una digresión.
Para mí una forma fácil de relacionarlo es de sacar la aceleración es justamente con un vínculo ahí geométrico. Si uno tiene, a ver, el arco, que es así, la posición esta donde está la flecha, esta, la cola de la flecha, ¿no? Pero sería para nosotros la posición de la flecha. Tiene ya por añadidura, digamos, por una cuestión de que la cuerda es inextensible, termina definiendo dónde están estos puntos, los puntos de arriba y de abajo del arco. ¿Sí? La posición de la flecha es este punto de acá, esta cruz. Inmediatamente uno puede, a partir de acá, resuelvo esto. Cuando digo resuelvo, quiero decir geométricamente saber dónde está. Lo único que por ahí necesito es la longitud de este arco, alguna cosa así, ¿no? Y si este punto de acá tiene una aceleración para allá, entonces este punto de acá va a tener una aceleración para algún lado, que es que se resuelve geométricamente. Son dos cosas que están vinculadas. Entonces esta es la aceleración de la flecha y esta es la aceleración, ponerle que le llamo del arco AA, malísimo. Bueno, A sub A. Y bueno, y la aceleración de la cuerda puede ser A de la flecha más A del arco dividido 2. ¿Qué les parece? O sea, para mí la cuerda es el punto medio acá. Acá tengo la aceleración de la cuerda. Y la cuerda en sí es algo inextensible. Puede girarse un poquito, pero no se puede estirar. Entonces como que este segmento tiene que tener una punta con una aceleración y la otra punta con la otra aceleración. No sé, de alguna manera esto tiene que salir. Si es justo el punto que está en el medio, algo me dice que es el promedio. Bueno, otro día lo resolvemos bien. Bueno, hermoso. ¿Quieren que hagamos un recreito? Dale, sí. Después a ver qué quieren que hagamos después. Ya estamos hasta las... No sé si vale la pena empezar algo. ¿Qué podemos hacer? Una partida de Age. No tengo el Age. Ah, cierto. No, igual yo tampoco. No sé. Ustedes saben. Yo comenzaría con otro problema. Sí. Al menos no llegaríamos a algo quizás profundo porque tipo tuvimos 2 clases para tratar este problema, pero comenzar ahí a batir frutas sobre algún otro problema. Sí. O podemos seguir exprimiendo como hacen las películas, como hace Hollywood con las buenas la secuela. sacan la saga. Siempre se puede sacar un poquito más. Rápido y Furiosos 23. Claro. El origen. Perdidos siempre en el espacio. El origen, el claro. Génesis. The beginning. Con zombies. Sí, claro. Bueno, sí, dale ahí, probemos otro problema en un ratito. Bueno. ¿Qué hacemos? Dale. ¿15 minutos? ¿6:15? Bueno. Meta. Sí. De una.